Actualmente me encuentro cursando el cuarto año de secundaria. Gracias a la modalidad virtual, Colegio Sane, puedo visualizar mis clases desde mi teléfono. De esta manera también me facilita el poder trabajar en un. Gracias a esto, yo también puedo conocer un futuro con mi formación universitaria. Mi nombre es Horacio Pérez Peña, soy de la comunidad de Mayapo, estoy estudiando en SANE, gracias al Colegio SANE, estoy terminando mi secundaria en 5 años. Estudia el Colegio SANE y termina tu secundaria para continuar tu carrera. Mi nombre es Mayela Torres Cruz, vengo de la región Piura, vengo cursando mis estudios secundarios a mis 40 años, ya que no tuve la oportunidad en mi niñez, siempre tuve el anhelo de seguir estudiando, y a mis 40 años encontré la oportunidad para estudiar desde mi casa en forma virtual y a distancia, en el Colegio Sane. Muy bien, chicos, ahí hemos podido apreciar un poco, ¿no?, en relación al Colegio SANE, chicos, ¿correcto? Muy bien, ya entonces, ya indicarles, ¿no?, que nuestra presencia es necesaria, ya chicos, nuestra participación también es necesaria, ya como se estaba indicando anteriormente, ya, digamos así, va a ser un punto, ¿no?, una calificación, ya como promedio, ¿no?, general seguramente, en distintas áreas, ya, que se van a poner un calificativo extra, ¿no es cierto? Un calificativo extra, chicos. Entonces, es importante, ¿no?, nuestra presencia, nuestra participación, y a eso comentemos seguramente en los grupos en los cuales ustedes están presentes, ya, para poder hacer hincapié a ese punto, ¿ya? Muy bien, a su vez, indicarles ya que hay que tener un cuadernito para poder anotar, ¿no?, algunos puntos, algunos aspectos, toda vez que no, la memoria es frágil, chicos, ¿no? La memoria es frágil, ¿ya? Sí, recién estamos en ese proceso de asimilación de algunos conceptos, entonces pueda que se nos pueda ir, ¿no? Entonces es importante tener un medio de soporte, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, chicos. Ustedes ya están en el cuarto año, ¿no? Correcto, ya están, algunos es que han venido desde el primer año, ya están a punto de terminar la secundaria y otros, bueno, le faltará un gradito, ¿no?, para que puedan terminar. Ya, aprovechar el tiempo que están acá y hay que proyectarnos también a nuevas, ¿no?, nuevos proyectos de vida, ¿no? Ya nuevas metas, que eso es lo principal, ya, como toda persona, ya proyectarnos, tener nuevos objetivos, nuevas visiones, ¿no?, ya hacia el futuro. Chicos, muy bien. Con esa recomendación ya indicada, vamos a pasar a desarrollar nuestra sesión programada para el día de hoy, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Ahí vemos, ¿no?, nuestro tema que nos aborda el día de hoy es el tercer militarismo, ya chicos, el tercer militarismo, ¿sí? Ya estamos dentro del cuarto grado, en la tercera semana, ¿no? En la tercera semana, chicos, ya, en la tercera semana, ya, de programación, ¿no? De programación. Correcto, ya, correcto. Bien, chicos, entonces, atentos, vamos a proyectar un pequeño video y después seguramente haremos algunos comentarios al respecto, ¿ya? Por favor, hay que estar pendientes, ¿ya?, de las preguntas que se están desarrollándose ahí, ¿no? ¿Ya? Y en base a ella, pues, se hará la conversación acerca del tema o acerca del video que se va a proyectar, ¿ya? Tomar en cuenta, ¿no?, las preguntas que se están indicando ahí, ¿ya, chicos? Tomar en cuenta esto, es un punto importante, ¿ya? Sí, muy bien, chicos. Entonces, atentos, empezamos. La crisis de 1929 marca el inicio del fin del sexenio de Augusto de Leguía. Los salarios y aumenta el desempleo. Caída del dictador es tan dramática como su ascenso. Y teniente coronel Luis M. Sánchez Cerro se subleva en Arequipa el 22 de agosto de 1930 y logra el apoyo de la División Militar de Puno, que se pronunció al día siguiente. De esta manera, se toma una reunión de emergencia.
y casas del derrocado de Illa. Muy buenas tardes. Un tribunal especial para liquidar el aparato de la dictadura. Como también todas las leyes antipopulares. El expresidente fue tomado prisionero, enfermo, y trasladado al Hospital Naval de Bellavista, donde, estando bajo custodia, fallece al poco tiempo. Sánchez Cerro contaba con un gran carisma popular, punto de ser el líder de la revolución golpista. Contaba con todo el apoyo de los sectores acomodados. Sánchez Cerro sale elegido tras reñidas elecciones en 1931. El APRA reconoció el triunfo y denunció un fraude electoral. El APRA, desde su bancada en el Congreso y en su diario La Tribuna, se opuso con dureza al régimen, que contestó de manera hostil. El gobierno reprimió rápidamente todo tipo de desórdenes, cerrando el diario, los locales partidarios y la Universidad de San Marcos, sindicada como un núcleo conspirador. En 1932, la junta aprista sufrió el desafuero de 27 representantes, quedaron solo 5 en sus curules. Sus principales líderes fueron encarcelados. Maya de la Torre fue recluido en la cárcel del Panóptico, conocida luego como la penitenciaría de Lima. El APRA no vio mejor salida a la coyuntura que el reprimiento armado. El 7 de julio de 1932, un grupo de turistas tomó el cuartel de Quilpan en Trujillo. En muchos turistas y otros tantos militares. Días después, cuando están a punto de ser derrotados, los rebeldes asesinan a los oficiales prisioneros que habían capturado, incluyendo civiles. El gobierno toma medidas drásticas y manda a fusilar a cientos de apristas sublevados. Los sucesos, Sánchez Cerro decretó al APRA proscrito y fuera de la ley. En este clima de violencia, Sánchez Cerro es asesinado el 30 de abril de 1933 en el antiguo hipódromo de Santa Beatriz. El autor, el joven aprista Abelardo Mendoza Leiva, muerto en ese momento por la seguridad presidencial. El Congreso designó a Oscar R. Benavides para que suceda en el cargo a Sánchez Cerro. El gangster. Luego del asesinato de Sánchez Cerro, el ambiente político entró en una aparente fase de calma. El gobierno liberó a Aya de la Torre en 1933 junto a otros presos políticos y reabrió la Universidad de San Marcos 2 años después. Sin embargo, los desórdenes continuaron y Benavides heredó los problemas del pasado reciente. El régimen autoritario de Benavides implementó programas en favor de la educación y la asistencia social. Se construyeron barrios obreros y comedores populares. Se creó el Seguro Social Obrero y la Dirección de Trabajo para resolver temas laborales. Su lema, orden, paz y trabajo, le sirvió para tapar la ausencia de libertades civiles. Uno de los hechos más dolorosos que conmovió al país fue el asesinato del director del diario El Comercio, Antonio Miró Quesada, y su esposa María Laos, a manos del aprista Carlos Ester Lafont. El suceso se produjo el 15 de mayo de 1935 en la esquina del Teatro Colón, en la Plaza San Martín, y fue producto de una absurda escalada de violencia que afectó a toda la clase política y la sociedad civil peruana. Las elecciones de 1936 fueron anuladas antes de publicarse los resultados oficiales, al pensarse que el ganador iba a ser Luis Antonio Eguiguren. El Congreso no reconoció su triunfo, porque denunció que no solo existió el endoso de los apristas, sino que la Constitución, su artículo 56, prohibía la participación en política peruana de organizaciones internacionales, independientemente de si eran marxistas o no. Obviamente, el artículo estaba dirigido contra el APRA y el Partido Comunista. Esto originó violentas y protestas que fueron duramente reprimidas. Benavides continuó su mandato hasta 1939. Peruanos habían llevado un buen equipo de fútbol a estas Olimpiadas. Perú forma un equipo con la base del espectacular Sport Boys,
golea 7-2 a Finlandia y al día siguiente vence 4-2 a Austria. Sin embargo, el partido es anulado por presiones extradeportivas. Enterado del incidente, el presidente Benavides ordena el retiro de toda la delegación peruana de las Olimpiadas. En Lima, la medida calma definitivamente el clima de descontento social y los olímpicos son recibidos como héroes. Muy bien, chicos, ahí hemos podido apreciar, ¿no? Un poco en relación a esta etapa, ¿no? De la historia llamada como el tercer militarismo, ¿no? ¿Ya? Ustedes saben, si es que había un tercero, debiese de haber habido un primer y un segundo civilismo, ¿no? Que básicamente, perdón, un tercer militarismo, ya que corresponden, pues, hasta antes del siglo XIX, vale decir, en el siglo XVIII, ¿no? Básicamente que se van a desarrollar ya estos movimientos, ¿no? Sí, muy bien. El primero, chicos, ¿no? Aparece con la independencia del Perú y el segundo va a aparecer ya antes de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y el tercer militarismo va a corresponder a esta época, ¿no? Después de la caída de, ya, digamos así, del onceño, ¿no? De Leguía, ¿ya, chicos? Muy bien. Vale decir después de 1929-30 en adelante, ¿no? Correcto. Ya, entonces vamos a responder las preguntas que de ahí se deslizan, chicos. Sí, dice la primera pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del partido político Unión Revolucionaria en la llegada al poder, no, de Sánchez Cerro? ¿Ya? ¿Cuál será la importancia, chicos, de ese partido Unión Revolucionaria, no? En la llegada del poder de Sánchez Cerro, ¿ya? Ustedes saben, ¿no? De que ya ese partido, chicos, aunque en el video no se ha compartido con claridad, ya, pero este partido, ya la Unión Revolucionaria, ya era un partido, digamos así, ya vinculada a las alas militares y va a permitir, ¿no? Ya, primero, de que Sánchez Cerro, ¿no? Del golpe de Estado, ya retire al cargo, ¿no? Ya a Augusto B. Leguía, ¿sí? Llame un proceso, una junta, ¿no? De elecciones, ¿sí? Y posteriormente ya pues entre, ¿no? En un proceso supuestamente democrático, ¿no? Ya donde es elegido, supuestamente, ¿no? Entonces, va a ser un partido, ¿no? Que va a cobijar y va a llevar, ¿no? En adelante a este gobierno, ¿ya? Muy bien. Segunda pregunta, chicos, dice, menciona las consecuencias económicas que sufrió el Perú tras la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Ya? Ustedes escucharon un poco de eso, creo la semana pasada estuvimos desarrollando un poco, ¿no? En relación a esto, que fue la causa principal, chicos, de la caída del gobierno, ¿no? De Augusto B. Leguía, ¿ya? La caída de la Bolsa de Valores, ¿no? El Jueves Negro, ¿no? Ya la crisis, ¿no? Un producto de la sobreproducción, ¿no? Norteamericana. ¿Ya? ¿Cuáles habrán sido las consecuencias económicas que sufrió el Perú, chicos? A ver, mencionemos si alguien por ahí recuerdo o anotó. A ver, si me ayudan. ¿Cuál habrían sido las consecuencias, ¿no? Ya del Perú, ya tras la caída de la Bolsa de Valores. ¿Alguien? Sí, por ahí creo alguien. Sí, a ver, escuchamos, Lisbeth. Profesor, buenas tardes. Impacta, creo, con lo que son el banco y la caída del régimen en 1930. Ya, claro. Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Va a impactar en relación a la banca, ¿ya? Porque hay que entender de que nuestra economía, ¿no? Que era dependiente básicamente de los empréstitos, ¿no? Del capital extranjero, ya en este caso de Norteamérica, tras la caída, ¿no? O el shock en la cual entró en crisis financiera, Norteamérica pues repercutió, ¿no? Como indica su compañera, ya en el Estado peruano, ¿no? ¿Ya? ¿Y eso qué va a generar, chicos? Un desaceleramiento, ¿no? En el proceso económico, ¿ya? Por otro lado, también todos ellos puestos de trabajo, ¿no? Que se tenía y que eran pagadas, como habíamos indicado, ¿no? Por
ya por el Estado peruano, gracias a los empréstitos hacia Norteamérica, pues ya no había forma de seguir pagando a esos funcionarios, ¿no? Entonces generó una crisis, ¿no? Una inestabilidad económica, ya, y eso permitió, pues, de que ya Sánchez Cerro, ¿no? Como estaba indicando en el video, ya pueda hacer, ¿no? Una, digamos, una toma de, ¿no? Por parte de, eso, de ese militar, ¿no? En Arequipa, ya puede haber un levantamiento de los militares y se pueda dar el golpe de Estado, ¿no? Ya el golpe de Estado. Muy bien. Dice, ¿quién asume la presidencia después de la renuncia de Augusto B. Leguía, chicos? ¿Quién asume la presidencia? A ver, ¿alguien? ¿Quién asume la presidencia? Después de la renuncia de, ¿no? De Augusto B. Leguía, ¿quién asume la presidencia, chicos? Sánchez Cerro, ¿no es cierto? Sánchez Cerro. Sánchez Cerro. Ajá. Ajá, correcto. Ya, Sánchez Cerro, ¿no? Sí, muy bien, gracias. Lisbeth, ya, correcto. Sí, ya van a aparecer, ¿no? Va a aparecer la figura de Sánchez Cerro, ¿ya? Sí, muy bien, chicos, correcto. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del tercer militarismo, básicamente vamos a hablar dos militares, ¿no? Por un lado, la figura de Sánchez Cerro y el otro, ya la figura de, ya, no, en este caso, ¿no? De Óscar R. Benavides, ¿no? Ya, otro también personaje, otro militar, ya que va a acceder al cargo, ¿no? Una vez que, ¿no? Que un aprista, ¿no? Atente contra la vida de Sánchez Cerro, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ahí vamos a visualizar, ya y en esta parte desarrollaremos ya un poco en relación, ya, al gobierno, ¿no? Militar, ¿no? Y la figura de Sánchez Cerro, ¿ya? El propósito de la sesión, chicos, ya es ver, ¿no? Las características y los acontecimientos más importantes del gobierno, ¿no? Militar de Sánchez Cerro, ya a través de gráficos y organizadores visuales, ¿no? Para comprender cómo era su organización y su funcionamiento, ya chicos, y su funcionamiento. Muy bien, acá tenemos, ¿no? Algunos antecedentes que hay que tener en cuenta, ¿ya? Antecedentes, la sublevación de Sánchez Cerro, ¿no? Sí, o de Miguel Sánchez Cerro, como nos indicó su compañera, ¿ya? El 22 de agosto de 1930, ¿no? Ya, con el llamado Manifiesto de Arequipa, ¿no? ¿Ya? Y la llegada, ¿no? Del comandante, ya Luis Miguel Sánchez Cerro, a Lima, ¿sí? Donde va a obligar, ¿no? A ya Augusto B. Leguía a renunciar en el cargo, ¿no? Ya a declinar en el cargo. ¿Sí? ¿A causa de qué, chicos? Ya habíamos indicado, ¿no? La crisis donde estaba sumergida, ¿no? El Estado peruano, ya producto de factores externos. Por un lado es la crisis financiera norteamericana, ya, que era galopante y había repercutido también en el Perú, ¿no? Ya el llamado Jueves Negro, ya, etcétera. Y por otra parte también algunas convulsiones sociales, ya, producto de esa crisis que estaba generándose, ¿no? Producto de organizaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, se van a formar la Central General de Trabajadores, ¿no? La Confederación Nacional de Trabajadores, etcétera, que van a convocar, ¿no? Constantes movilizaciones o huelgas, ya asumiendo una posición, ¿no? Distinta, ya, y rechazo, ¿no? Al gobierno de Leguía. Y este descontento va a saber aprovechar, ¿no? Y va a usar como pretexto ya para dar el golpe de Estado, ¿quién? Ya la figura de Sánchez Cerro, ¿no? La figura de Sánchez Cerro, chicos. Muy bien. Ya se llama tercer militarismo, chicos. Ya básicamente va a surgir, ¿no? En consecuencia del vacío político, ya el vacío político. Y otro aspecto importante, los movimientos sociales, ¿ya? Imagínense, ¿no? El Estado peruano veía también con peligrar, ¿no? Que estos movimientos sociales, básicamente del APRA y los partidos, ¿no? El Partido Socialista Peruano, ya pueda tomar, ya como ejemplo, lo que pasaba en la Unión Soviética, ¿no? Y otros movimientos de liberación nacional que
existían, ¿no? Básicamente en Europa, ya los movimientos comunistas o socialistas estaban en auge, ¿no? En Italia, en Francia, ya en España, etcétera, ¿no? En mismo Rusia, iban a ver como peligro, ¿no? La introducción, ¿no? Dentro de las esferas, ya, de las masas populares, básicamente, ¿no? Campesinos, ya, masas indígenas, ¿no? Intelectuales, ¿no? Estudiantes, etcétera, que van a asumir en cierta forma ya la vinculación con estos grupos, ya, o movimientos políticos sociales, ¿no? Entonces, va a peligrar también el status quo, ¿ya? Y Sánchez Cerro va a decir, ¿no? Si siguen avanzada estos movimientos políticos, estos movimientos sociales, pueden tomar el poder, ¿no? ¿Ya? Y va a haber la debilidad de quién, chicos, de Odría, ¿no? Perdón, en este caso, ¿no? De Leguía, ¿ya? Entonces, en ese contexto es que va a dar el golpe de Estado, ¿no? ¿Qué va a consistir, chicos? ¿O cuáles van a ser los hechos más importantes, no? Ya la sublevación militar, ¿ya? Sí, de Sánchez Cerro, ¿no? Ya que tuvo el apoyo de algunos sectores, ¿no? Ya, básicamente los sectores populares, ya, urbanos, ¿sí? Básicamente de los comerciantes, ¿no? De los empleados, ¿no? De los obreros, ¿no? Etcétera, ya que van a sumarse en este apoyo o en este respaldo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ya. En 1930 a 1931 se va a formar, ¿no? Una junta militar, ¿ya? Una junta militar de gobierno, ¿no? Sí. Y esa junta militar, chicos, ya a solicitud, ¿no? De Augusto B. Leguía, ya. En esa junta de gobierno, ya que se va a dar como punto principal, chicos, ya se va a dar la llegada, ¿no? De la figura de Sánchez Cerro, ¿no? Y el fin de la junta de gobierno va a ser el 25 de agosto, ¿no? De ese mismo año. ¿Ya? Sí, muy bien. Ya, la junta de gobierno, ya de Luis Sánchez Cerro, ya, ¿qué va a crear, chicos? Ya, se va a crear, dice, el Tribunal de Sanción, con el objetivo de juzgar y perseguir a los seguidores de Leguía, ¿no? Sí, ustedes saben, ¿no? Que Leguía, una vez, digamos, depuesto en el poder, no va a ser llevado al panóptico, ¿no? Donde va a estar preso y posiblemente va a morir ahí, ¿no? Ya, va a morir en esa cárcel. ¿Sí? ¿Qué más, chicos? Se va a anular la ley de la conscripción vial, ¿no? Ustedes saben, la ley de la conscripción vial, ¿no? Obligaba ya una vez al año, ya, trabajar de forma gratuita a los campesinos, ya, en la construcción de vías, ¿no? Ya, de carreteras, ya, que permitían el anexo, ¿no? De ciudades, de provincias, distritos, etcétera. Sí, ese tiempo de trabajo, pues no era pagado, era gratis, ¿no? ¿Ya? ¿Y quiénes eran obligados? Los campesinos, ¿no? Los indígenas principalmente, ¿ya? ¿Qué más, chicos? Ya se va a dar también la llegada, ¿no? De la estadounidense, ¿no? Edwin Klimberg, ¿ya? Que va a remediar en cierta forma, ¿no? La crisis económica, ¿ya? Con su plan económico va a tratar de revertir, ¿no? La crisis en la cual estaba sumergida, ¿no? El Estado peruano, ¿ya? ¿Qué más, chicos? La Junta de Sánchez Cerro, ¿no? Va a juramentar como presidente, ¿no? Ya, a Sánchez Cerro, ¿no? Sí, muy bien. Ahí tenemos a la Junta de Gobierno, ¿no? De David Samanés, ¿no? Ocampo, ¿ya? Sí, se va a crear en esa época también, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, ya que va a convocar, ¿no? A elecciones presidenciales, ¿ya? Y en dichas elecciones presidenciales, pues va a dar como ganador, ya ustedes ya saben, a ya Sánchez Cerro, ¿no? Sí, a Sánchez Cerro. Sí, en esas elecciones presidenciales, chicos, ¿quiénes van a participar? Van a participar dos bloques, ¿no? Por un lado, va a participar el Partido Aprista Peruano, ¿no? Con Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿ya? ¿Sí?
Y por otro lado también va a participar la Unión Revolucionaria, ¿no? El partido de Sánchez Cerro, ¿ya? El APRA, ya, el Partido Aprista Peruano, ya va a estar organizado o va a estar, digamos, acompañado del proletariado azucarero, principalmente de la zona norte, y pequeños y medianos terratenientes, ya, que van a tener apoyo o respaldo hacia el APRA. Y el partido, ¿no? Unión Revolucionaria va a tener, ¿no? Apoyo de la vieja oligarquía civilista. Sí, el grupo ya de la oligarquía civilista, ustedes saben, el partido civilista estaba conformado por los hacendados, los terratenientes, ¿no? Ya principalmente, sí, y algunos otros empresarios, ya que tenían control de todo el aparato, ¿no? Estatal, ¿sí? ¿Quiénes más, chicos? Por grupos de derecha, ¿no? Los llamados fascistas, ¿sí? Ustedes saben, en esa época, 1931, etcétera, ya, ¿no? A nivel internacional había el avance, ¿no? Del movimiento fascistas, ¿ya? ¿No? La figura, por ejemplo, de Benito, ¿no? Mussolini, ya en Italia, ¿no? Ya primaba, ya, ¿no? El Danzi o ¿no? El príncipe, ¿no? Como se hacía llamar, ya va a tener cierta influencia, ¿no? En el pensamiento ya de algunos grupos de derecha que van a asumir esta corte, ¿no? De corte ya de carácter fascista. Ustedes saben que ¿no? El movimiento fascista, pues, es estrictamente, ¿no? Vinculada a posiciones totalitarias, ¿no? Sí. Da como preponderancia un pseudo nacionalismo, ¿no? Ya va a despreciar a, digamos así, grupos sociales que no sean o no pertenezcan a sus intereses, ¿no? O a sus necesidades, ¿ya? ¿Qué más, chicos? También tenemos, ¿no? El apoyo del grupo o el diario El Comercio, ¿no? ¿Ya? Sí, el grupo o el diario El Comercio. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien, ¿ya? Sí, entonces después de ello se va a dar, ¿no? El gobierno de Luis Sánchez Cerro, ya que va a abarcar, ¿no? Como se estaba indicando, ya entre esos años, ya de 1931 hasta 1933, ¿no? ¿Qué va a corresponder en esa época, chicos? ¿Qué va a plantear? ¿O qué se va a implementar, ¿no? Por ejemplo, se va a aprobar la ley de emergencia. ¿Ya? ¿En qué va a consistir esa ley de emergencias, chicos? ¿No? En resguardar el orden interno, ¿no? Y perseguir a los opositores, principalmente a los del APRA, ¿no? ¿Sí? Que van a ser considerados, ¿no? Como, y van a entrar muchos de ellos a la clandestinidad, ¿no? Van a ser exiliados y muchos de ellos van a ser también encarcelados, ¿no? Ya, por ejemplo, en Trujillo, ¿no? Es un hito también principal, ¿no? De los llamados búfalos, ¿no? Los APRAs, ¿ya? El APRA rebelde que va a tomar por asalto, ¿no? Ya, y va a querer rebelarse contra el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Pero con las tropas y el ejército, ¿no? Peruano van a disuadir, y no muchos de ellos en el enfrentamiento, pues, ¿no? Muchos apristas van a terminar muertos, ¿no? Muertos, ¿ya? ¿Qué más, chicos? En esa época dicen, ¿ya? El periodo, dice, presidencial, ¿no? Son de 6 años, ¿no? Se prohíbe la reelección, ¿ya? Permite el sufragio, ¿ya? Femenino en las elecciones municipales. ¿Qué más, chicos? El divorcio, ¿no? El matrimonio civil, ¿sí? Ya se prohíbe la existencia legal de los partidos y organizaciones internacionales, lo que estábamos indicando, ¿no? Anteriormente. Se va a prohibir de que muchos partidos, ya como el partido aprista, ¿no? O el partido socialista o el partido comunista, ¿no? Tengan injerencia, ¿no? En las decisiones o en las actividades políticas del Perú, ¿no? Ya entonces van a ser perseguidos muchos de ellos o van a ser considerados como partidos ilegales, ¿no? ¿Qué más, chicos? Dice, la mayoría de edad se va a cumplir a partir de los 21 años, ¿no? Ya en esa época se consideraba que eran mayores de edad y gozaban de la capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿no? Ya, y podían hacerse valer sus derechos a partir de los 21 años, ¿no? Ahora, chicos, ¿a partir de los cuántos años ya uno es mayor de edad?
A ver, si me ayudan. ¿A partir de qué edad ya tenemos la capacidad de goce, de ejercicio, o se considera una persona ya, ¿no? Profesor, a los 18 años. Correcto, hija, ajá. Ya a partir de los 18 años, como nos dicen, ¿no, Lisbeth? Muchas gracias, hija, ya, correcto. ¿Sí? Pero anteriormente ya se conseguía la mayoría a los 21 años, ¿no? Sí, a los 21 años, ¿sí? Hasta antes de ello éramos, ¿no? Incapaces, ¿no? Incapaces relativos. Vale decir, pues no podíamos casarnos, no podíamos vender, ¿no? No podíamos viajar libremente, etcétera, ¿no? ¿Sí? Muy bien, chicos, correcto. Ya, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice, chicos, acá? Dice el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Ya como estábamos indicando, ya se va a conseguir algunos derechos, ya como el voto femenino, solo en las elecciones municipales, ya, solo en las elecciones municipales, ¿no? El gobierno de Odría, o el ochenio de Odría, es que va a conseguir, o se va a dar, o se va a permitir el voto femenino, ¿no? Ya, no solo en las elecciones municipales, sino también en las elecciones presidenciales, ¿ya? ¿Qué más, chicos? Dice la prohibición de partidos internacionales, el Partido Aprista Peruano y el Partido Socialista o Partido Comunista, ¿no? ¿Ya? Se va a prohibir, ¿no? A estos partidos, van a ser considerados como partidos ilegales y va a haber una persecución a ellos, ¿no? ¿Sí? Ahí vemos, ¿no? La sublevación de 1932, ¿no? En Trujillo, ¿ya? Sí, por el Partido Aprista, ¿no? ¿Sí? Contra el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? De Sánchez Cerro. ¿Qué más, chicos? ¿No? La incidencia en Leticia, justamente lo que estaba pasando ahora, ¿no? En el gobierno ¿no? Ya en el gobierno actual, ¿no? El año pasado, básicamente, ¿no? Ya en la época de Dina, ¿no? Que había problemas, ¿no? En Leticia, ¿sí? Donde por anexión, ¿no? Parte del territorio había pasado a ser parte de Colombia, ¿no? Y había una disputa en relación a ello, ¿no? Entonces, en esa época también hubo ya cierto conflicto, ¿no? En Colombia, ¿ya? Sí, muy bien. ¿Qué más, chicos? Dice la creación dice, de las modernas escuelas públicas, ¿no? Ya, las escuelas públicas, ¿sí? Muchas de ellas conocidas como las escuelas de gran unidad escolar, ¿no? Ya las GUE, ¿sí? Se van a crear algunas de ellas en esa época, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué más, chicos? Dice el descenso ¿no? A ver, dice el descanso, ¿no? Remunerado por el Día del Trabajador, ¿ya? O sea, por el Día del Trabajador, chicos, había un descanso, ¿no? Ya gracias a ello se va a conseguir, ¿no? El 1 de mayo, ¿no? El Día del Trabajador, ¿ya? Sí, gracias al sacrificio, ¿no? De los mártires de Chicago, ¿no? Que se consigue ya se consigue, ¿no? El día, y se conmemora, ¿no? El Día del Trabajador, ¿no? Muy bien, chicos. Ahí vemos, ¿no? La rebelión, ¿no? De los apristas ya en Trujillo, ya. Muchos de ellos van a ser, ¿no? Van a ser capturados, ya, y van a ser, ¿no? Ya en un pabellón, ¿no? Imagínense, van a ser ahí aniquilados, ¿no? Ya aniquilados. Dice la matanza en Chanchán, ¿no? Ya ahí vemos ahí el símbolo, ¿no? Que representa, ¿no? La lucha, el combate, etcétera, de los apristas, ya los llamados búfalos, ¿no? La escuela antigua del APRA, ¿no? La escuela vieja, ¿no? Ya que van a ser muertos ahí, ¿no? Tenemos, ¿no? Al líder, dice al líder Manuel Búfalo Barreto, ¿no? Ya. Sí, también conocido como el año de la barbarie, ¿no? Ya, no solamente pasó eso, chicos, digamos, en Trujillo, ¿no? Sino también había muchas persecuciones en distintas partes, ¿no? Del Perú, ¿ya? Si tú te declarabas o te autoproclamabas como aprista, ya automáticamente ya estabas siendo perseguido por la policía secreta, ¿no? De aquella época, ya, hasta darte, ¿no? Hasta poder aniquilarte, ¿no? Matarte, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, chicos. Ya, situaciones por la cual tuvieron que pasar, ¿no? El Perú, ¿no? Ya.
¿Qué más, qué más vemos, chicos, por ahí, ¿no? La guerra contra Colombia, ya el conflicto de Leticia, como estábamos indicando, ¿no? Ya los antecedentes es el Tratado de Salomón, ¿no? Lozano, ya con Leguía, habíamos indicado que Leguía, chicos, ¿no? Ya por la sumisión, ya que había tenido hacia Norteamérica, ¿sí? Y esto pertenecía anteriormente a la Gran Colombia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Le va a decir, ¿sabes qué? Panamá, ya tú me vas a ceder esta porción, ¿no? Del terreno, sí, que era Panamá, que pertenecía a la Gran Colombia, y yo ya te voy a recompensar en el futuro, le dijo, ¿no? Entonces, ¿qué le obligó ya a Augusto B. Leguía a ceder gran parte, ¿no? Del territorio peruano, ya a Colombia, ¿sí? No habíamos participado ni en una guerra, ni un conflicto, nada, ¿no? Sino Norteamérica ya decidió por nosotros, ¿no? ¿Sí? En ceder una parte del territorio peruano a Colombia, ¿no? Entonces, también va a tener una repercusión, ¿no? Ya, en relación a esta época. Ahí tenemos el antecedente, ¿no? Ya el Tratado de Salomón Lozano, ya de Augusto B. Leguía en 1922. Ya, ¿qué va a generar, chicos? Recuperar el tratado, el trapecio amazónico, ¿no? Ya, de Colombia. Ya, pretexto, ¿no? De protestas de la población de Leticia, ¿no? ¿Sí? Y la acción va a ser de Óscar R. Benavides de mandar tropas a ese espacio, ¿no? Ya a ese espacio, ¿sí? Muy bien. Ya. Y como ustedes estaban viendo también el video, ¿no? Va a haber una figura, la figura del magnicidio, ¿no? Ya. Matar o asesinar, ¿no? A la figura, ¿no? En este caso, al presidente, ¿no? Ya. Ahí vemos, ¿no? El 30 de abril de 1933, ¿no? Ya Sánchez Cerro, ¿no? En el desfile, ¿no? De los reservistas, ¿no? En el hipódromo, ¿no? De Santa Beatriz, ya, y al momento de, ¿no? En la cual se retiraba, ya, ¿no? El aprista, ¿no? Abelardo Mendoza Leiva va a disparar y va a matar, ¿no? Ya, va a herir de muerte, ¿no? A Sánchez Cerro, ¿no? Sí, ahí vemos el proceso, ¿no? En la cual, pues, va a terminar con la vida de este personaje, ¿no? Ya, una situación de revancha, ¿no? Por la persecución, por la muerte de sus compañeros, el asesinato, ¿no? A muchos de ellos, etcétera, va a permitir el accionar, ¿no? De este aprista, ya en revancha o en represalia, ¿no? Ya contra Sánchez Cerro. Sí, entonces el fin del gobierno va a ser el asesinato, ¿no? De Sánchez Cerro, ya el 30 de abril, ¿no? De 1933. Ya a causa del disparo, ya a quemarropa por la espalda, ¿no? Sí, por el militante aprista, ¿no? De Abelardo Mendoza Leiva, ¿no? Muy bien. Y esto va a ser publicada en los diarios del momento, ¿no? Sí, en la Crónica, el Comercio, etcétera, chicos, ya, etcétera. Ya, entonces vamos a visualizar un pequeño video, ya, y posteriormente haremos algunos comentarios al respecto, ¿sí? En relación al gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? El gobierno de Sánchez Cerro, ya, chicos. Voy a ampliar un poco más la imagen para que se pueda visualizar, ¿ya? Atentos, por favor. Domingo 30 de abril de 1933, en el hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte. Cuando eran casi la 1 de la tarde, el presidente sale en un automóvil hispano-suizo descapotable, entre aplausos y vítores de la multitud. Inesperadamente, un joven se abalanza sobre el automóvil, salta al estribo y ejecuta 3 disparos por la espalda de Sánchez Cerro. El automóvil presidencial acelera, rozando al agresor fuera del vehículo, directo contra el sardinero.
estalla un tiroteo. El delincuente es brutalmente muerto por los medecanos, llevándose a la tumba los secretos del crimen. Entraremos a algunos puntos refiriéndonos al informe de balística. Este es el automóvil donde viajaba el presidente Sánchez Cerro, que iba en la parte posterior del mismo. El presunto asesino Mendoza Leiva llega por detrás. Se encontraron 8 orificios de bala, 3 en la parte del respaldar del presidente y 5 en la capota. El informe también nos dice que estos orificios de bala vinieron de 4 armas distintas. Ahora vayamos al cuerpo. 3 orificios de bala cuenta el cuerpo de Sánchez Cerro, uno de ellos de necesidad mortal, que vino de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba, con lo cual Mendoza Leiva no pudo haber realizado el disparo mortal. ¿Quién hizo el disparo mortal? Nos hemos enterado que este disparo fue hecho por... El criminal se llamaba Abelardo Mendoza Leiva. Era un sujeto bajo, mestizo, oriundo de Cerro de Paso. Fue traído a Lima desde pequeño en condiciones muy pobres. En 1931 se inscribió en el partido aprista y empezó a trabajar de cocinero en un restaurante que al poco tiempo sería intervenido por alojar reuniones apristas clandestinas. La pistola utilizada por Mendoza Leiva era una Browning automática y se encontraba casi nueva. ¿De dónde sacó la pistola? Dice, se la llevó a la tumba. Muy bien, chicos. Ahí hemos podido apreciar, ¿no? Ya el magnicidio, o sea, mataron una autoridad importante, ¿no? Sí. Ya el prefijo, o la denominación o el significado del término magnicidio, pues es matar a una autoridad importante, puede ser un rey, puede ser un presidente, ¿no? Y en este caso, la figura del presidente o el general, ¿no? Luis Sánchez Cerro, ¿ya? ¿No? Hasta ahora se desconoce, ¿no? Ya de cómo había sido ese proceso, ¿ya? Pero se presume que fue, ¿no? La figura de este aprista, ¿no? ¿Ya? A causa de la muerte de muchos de sus compañeros también, ¿no? Ya apristas, ¿sí? Y esto devino, pues, en una situación de revancha, ¿no? Ya contra lo que se vivía en aquella época, ¿no? Contra lo que se vivía en aquella época, chicos. Muy bien. Entonces vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que ahí se señalan, chicos, ¿ya? Sí, de esta manera ya estar también avanzando o ya estar a puertas de terminar con la sesión, ¿ya? Dice, sí, primera pregunta, ¿qué lección deja el tercer militarismo para la democracia actual en el Perú? Ya, entender que el tercer militarismo corresponde, ¿no?, al dominio de los militares. En este caso, en la sesión de hoy solamente se ha hablado del gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Posteriormente seguramente se hablará de Óscar R. Benavides, ¿no?, que va a preceder ya posteriormente en el gobierno, tras la muerte de Sánchez Cerro, ¿ya? Entonces dice, ¿qué lección deja este tercer militarismo para la democracia actual en el Perú, chicos? ¿Cuál será la lección que deja el tercer militarismo para la democracia actual en el Perú? Alternativa A dice, la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas, ¿ya? Alternativa B dice, la justificación del autoritarismo militar. O sea, vale decir que es importante, ¿no? Ya que era necesario esa forma de gobierno, ¿no?, militar en esa época. ¿Qué más, chicos? La eliminación de partidos políticos. Ya, la eliminación de partidos políticos. ¿Sí? ¿Cuál consideran, chicos, que sería la respuesta ahí? Ya en la pregunta 1. Sí. Sí, hija. Sí, a ver. ¿Quién está levantando la mano? Perdón. Profe, Sí. la primera pregunta puede ser la opción B. Ya, la B. Ya, gracias. Para su compañero. ¿Quién dijo? ¿Cuál es tu nombre, hijo? Perdón. Holguín. Muy bien. Ya, correcto para su compañero. No indica que
La respuesta es la alternativa B, ¿ya? Para Luzmila también nos dice que es la alternativa B. Para Lisbeth nos dice que es la alternativa A, ¿ya? Para Yamira también la alternativa A, ¿ya, chicos? Entonces acá Profe, sí, yo sí, digo que es la alternativa A. ya, gracias, Albert. Ya, para él nos dice también la alternativa, ¿ya? A ver, vamos descartando ¿no? Las alternativas, ¿ya? Dice, ¿cuál es la lección, ya, del tercer militarismo para la democracia actual? Cuando hablamos de democracia, chicos, hablamos de qué? Del respeto, ¿no? A los órganos ya institucionales, a los derechos humanos, a la participación activa de los ciudadanos, etcétera, ¿no? ¿Y eso con qué tiene que ver, chicos? ¿Con la eliminación de los partidos políticos? No, ¿no es cierto? Si estamos al contrario, ya, y lo que debe de traer a colación para mejorar, ¿no? La democracia en el Perú es, ¿no? Que los partidos políticos puedan participar, ¿no? No tiene que haber, digamos, restricción a ninguno de ellos. Entonces, no puede ser la alternativa C. La alternativa B dice justificar el autoritarismo militar. Ya, a ver, si es que, digamos así, ¿no? Ya con el contexto actual, ya, ¿qué lección nos trae, no? Nos deja ese militarismo en el contexto actual para la democracia actual, que se debe de justificar el autoritarismo militar, o sea que en el futuro posiblemente puede entrar un militar y se va a justificar, o sea, se va a decir que está bien, ¿no? ¿Creen eso, chicos? No, ¿cierto? No tiene nada que ver, ¿ya? Más al contrario, ¿ya? ¿Cuál es la lección que nos trae, chicos? Que debemos de fortalecer, ¿no? Ya nuestras instituciones democráticas, ¿sí? Igual que los países desarrollados, pues, ¿no es cierto? En esos países, las instituciones democráticas ya tienen, digamos así, un respaldo, ¿no? Hay una división entre ellas, no hay un acaparamiento de los poderes, ¿no? Sí, cada uno de ellas es responsable y respetable, ¿no? Entre sí, ya no hay, digamos, un predominio de un aparato sobre los demás, ¿no? En cambio, en un gobierno militar sí, pues, ¿no? ¿Ya? El poder ejecutivo tiene mayor control sobre los demás poderes, ¿no? Y cuestión que no se debe de dar, ¿no? Más al contrario, se deben fortalecer todas las instituciones democráticas, ¿no? Sí, que puedan existir. Y a su vez, la participación de los ciudadanos, ¿ya? Como actores políticos dentro de ya, dentro del escenario, ¿no? Ya político, ¿no? Que pueda vivir el Perú. ¿Sí? Entonces, ahí la respuesta, chicos, es la alternativa A, ¿ya? La alternativa A. Muy bien, chicos. Segunda pregunta dice, en la actualidad, ¿ya? ¿Qué riesgo es similar a lo vivido durante el gobierno de Sánchez Cerro? Ya en la actualidad dice, ¿qué riesgo ya es similar, ¿no? A lo vivido durante el gobierno de Sánchez Cerro? ¿Ya? Alternativa A, el debilitamiento del orden constitucional. Alternativa C, dice, exceso de participación ciudadana. O alternativa C, dice, estabilidad económica permanente, chicos. ¿Cuál será la respuesta ahí? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿La alternativa A, la alternativa B o la alternativa C? A ver, vamos participando. La respuesta es la profesor. Ya, gracias, Lisbeth. Para su compañera, la respuesta, la alternativa A. Muy bien. ¿De alguien más, chicos? Profesor, Sí. yo también creo que es la respuesta A. Ya, también para su compañero, ¿no? Ya, Profesor, para mí es la respuesta A. ya también nos indica, ¿no? Albert, la alternativa A. Correcto, chicos. Ahí también la respuesta es la alternativa A, ¿no? Ya, el riesgo, ¿no? Que pueda tener como semejanza, ¿no? Ya lo vivido con Sánchez Cerro, ya, en relación a la actualidad, ¿cuál es, chicos? El debilitamiento del orden constitucional, ¿no? Ya. ¿Y eso podemos apreciarlo ahora, chicos? Sí, profesor, dirán, ¿no? Sí, ya. Ustedes saben que el poder legislativo, ¿no? Todo el Congreso ya ha acaparado ya distintos, ya, digamos, instituciones, ya,
que anteriormente eran autónomas, ¿no? El Tribunal Constitucional ya ha sido plagada o está siendo gobernada, ¿no? Por muchos partidos, ¿ya? Que tienen poderío dentro del Congreso, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más, chicos? Ya también, digamos así, el poder o digamos así, ¿no? La Fiscalía de la Nación, ¿no? De igual manera, ya está respondiendo a intereses o grupos de poder, ¿no? Ya la Junta Nacional de Justicia, de igual manera, ¿no? Ya hay un acaparamiento, ya, por intereses, ya, o aspiraciones de grupos de poder que en este caso representan, ¿no? O están representados por grupos que gobiernan dentro del Congreso, ¿no? Entonces, ¿hay la posibilidad del debilitamiento del orden constitucional, chicos? Sí, ya, sí, ¿no? Ojalá que no se vea, sí, que se respete, ¿no? Los derechos de los ciudadanos y el orden constitucional y el orden democrático, ¿no? Ya, esperemos que eso se pueda restablecer, chicos, ¿ya? Y por último dice, ¿ya? ¿Qué elemento es clave hoy para evitar el escenario como los del tercer militarismo? ¿Qué elemento es clave, chicos, hoy para evitar el escenario, ¿no? Como fue ya el tercer militarismo? El respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. B, dice el control militar del gobierno. O C, la exclusión a la oposición política. Ya, acá dice Luz Mira, nos dice, profesor, la alternativa A. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? A ver, ¿cuál sería la respuesta para ustedes desde tu punto de vista? Profesor, la respuesta es la letra A. Ya, gracias, Lisbeth. ¿Sí, alguien Para más? mí, Sí. la respuesta es la A. Ya, correcto, muy bien. En efecto, ¿no, chicos? Ya, ustedes ya lo han indicado, también la respuesta es la alternativa, ¿ya? El elemento clave, ¿ya? Para no entrar, ¿no? En esa forma de gobierno autoritario, ¿no? Sí, dictatorial, etcétera, es el respeto, chicos, de los derechos humanos, ¿no? Y el respeto al Estado de Derecho, es decir, el respeto de las normas, ¿no? Que rigen la conducta de todo ciudadano y también del Estado, ¿no? Porque si no, seríamos pues una anarquía. Chicos, muy bien, chicos, entonces de esta forma estamos terminando la sesión programada para el día de hoy, ¿ya? Y como reflexión final, ya se dirá lo siguiente, ¿no? Dice, primera reflexión, ¿no? En primer lugar, el tercer militarismo en el Perú, particularmente durante el gobierno de Sánchez Cerro, evidencia cómo la inestabilidad política y la crisis económica, ¿no? Pueden proporcionar la irrupción de gobiernos autoritarios, ¿no? Asimismo, en este periodo mostró, chicos, importante, la fragilidad de las instituciones democráticas frente al abuso de las fuerzas militares para mantener el orden interno, ¿no? Especialmente mediante la persecución a los opositores políticos como el APRA. Ya un punto importante. ¿Qué más, chicos? Del mismo modo, dice, ¿no? La influencia de los partidos políticos y grupos de poder económico reflejan ya la estrecha relación entre la política y el control social. Finalmente, ¿no? Este episodio histórico invita a reflexionar sobre el contexto actual, sobre la importancia del respeto al Estado de Derecho, ya la institucionalidad democrática, la resolución pacífica de los conflictos no sociales en base a la convivencia política sostenible. Chicos, muy bien. Entonces, es importante, ¿no? Reflexionar sobre esta época de nuestra historia, ya para que otra vez no lo volvamos a repetir, ¿ya, chicos? Muy bien. Agradecerles a todos ustedes por su participación, por su presencia, chicos, el día de hoy, ya, y ya nos estaremos viendo la siguiente semana, ¿ya? Saludos y buenas noches. Buenas noches, profesor. Ya, cuídense, Buenas noches, chicos. profesor. Hasta luego. De igual manera, bendiciones, cuídense.